tardes, mi nombre es Luis Andrés Azcabuliqui, mi número de carnet es el 18006269, estudio la carrera de Tecnología en Administración de Empresas. En esta oportunidad les estaré hablando del capítulo 8 y capítulo 9 del libro Toma de Decisiones Tecnológicas de la Información. El capítulo 8 es el valor de los datos en la organización y el capítulo 9 infraestructura de redes en la empresa. Como podemos observar, tenemos nuestro mapa mental, de un lado el capítulo 8 y de otro lado tenemos el capítulo 9. Hablaremos un poco de cada uno de ellos. Vamos a empezar con lo que es el capítulo 8. Hoy en día los datos son uno de los recursos más importantes de una empresa. Cada vez que una organización realiza una venta, recibe un pago, registra un cliente, compra materiales o contrata personal, está generando datos. El verdadero valor de estos datos aparece cuando se organiza correctamente y pueden convertirse en información útil. Por ejemplo, una empresa puede registrar miles de ventas, pero si no sabe cuáles productos se venden más, cuáles clientes compran con mayor frecuencia o cuáles meses generan más ingresos, esos datos no están siendo aprovechados correctamente. Por eso una buena administración de la información ayuda a la empresa a tomar mejores decisiones. Hablemos del archivo convencional. El primer tema son los archivos convencionales. Antes de utilizar base de datos, muchas empresas almacenaban información en archivos separados. Cada departamento podía tener sus propios documentos y registros. Por ejemplo, el departamento de ventas podía tener una lista de clientes, mientras que contabilidad manejaba otra lista diferente en información de esas mismas personas. Al principio esto puede parecer práctico, pero con el tiempo genera varios problemas. Uno de ellos es la redundancia de datos, que significa que la misma información aparece en repetidos o en varios lugares, por decirlo así. Imaginemos que un cliente cambia su número de teléfono, el área de ventas lo actualiza, pero contabilidad no. Entonces la empresa termina teniendo dos números diferentes para el mismo cliente. También existe el problema de la dependencia entre los archivos y los programas. Muchas veces un archivo funciona únicamente con determinada aplicación, lo que dificulta compartir o actualizar la información. Por eso los archivos convencionales pueden provocar pérdida de tiempo, errores y falta de coordinación. Hablemos de la base de datos. Para solucionar muchos de estos problemas aparecen las bases de datos. Una base de datos es un conjunto organizado de información relacionada. Podemos imaginarla como un gran archivo digital en el que los datos se encuentran ordenados para poder consultarlos, modificarlos y utilizarlos fácilmente. Por ejemplo, una base de datos de clientes puede incluir nombre, teléfono, dirección, correo electrónico, historial de compras y saldo pendiente. La ventaja es que toda información puede utilizarse desde diferentes áreas sin necesidad de crear múltiples archivos separados. Si el teléfono del cliente cambia, se modifica una sola vez en la base de datos y las áreas autorizadas pueden consultar la información actualizada. Esto mejora mucho la eficiencia de la organización. Hablemos de las desventajas del uso las ventajas del uso de base de datos. Las bases de datos ofrecen varias ventajas. La primera es que reduce la duplicidad de información. Esto evita que un mismo dato aparezca varias veces y disminuye la posibilidad de que existan diferentes versiones de la misma información. Otra ventaja es la integridad de datos. La integridad significa que los datos deben manejarse correctos, completos y coherentes. Por ejemplo, si un sistema muestra que hay 100 unidades de un producto, esta cantidad debería coincidir con la existencia real. También es la seguridad. No todas las personas dentro de una empresa necesitan acceder a toda la información. Por ejemplo, un vendedor puede necesitar consultar productos y clientes, pero no necesariamente tener acceso a salarios o información financiera confidencial. Una base de datos permite establecer diferentes niveles de acceso. Además, facilita encontrar información de forma rápida. En lugar de revisar cientos de documentos, un usuario puede hacer una consulta y obtener los datos necesarios en pocos segundos. Esto es especialmente importante para la toma de decisiones. Hablemos de los tipos de modelos de base de datos. Existen diferentes maneras de organizar una base de datos. Uno de los modelos es el jerárquico. Este organiza los datos en forma de árbol. Existe un elemento principal y debajo aparecen otros elementos relacionados. Otro es el modelo de red, que permite relaciones como complejas entre los registros. También está el modelo relacional. Uno de los más utilizados en este modelo, la información se organiza mediante tablas. Por ejemplo, una tabla puede contener clientes y otra puede contener productos. Luego ambas pueden relacionarse mediante ventas o pedidos.
El modelo relacional facilita mucho la consulta y la organización de información. También existe el modelo orientado a objetos, que se relaciona con conceptos utilizados en programación. Lo importante no es memorizar cada detalle técnico, sino entender que los modelos representan distintas formas de estructura los datos según las necesidades de la organización. El administrador de base de datos. Otro tema muy importante es el administrador de base de datos, conocido como DBA. Esta persona tiene una responsabilidad muy importante porque debe garantizar que la información se mantenga disponible y segura. Entre sus funciones está realizar respaldos, controlar permisos, revisar el funcionamiento de la base de datos y evitar pérdidas de información. Como por ejemplo, si una empresa pierde todos los datos de sus clientes porque no tenía respaldo, el impacto puede ser enorme. Por eso el administrador debe establecer procedimientos para recuperar la información en caso de fallas. También debe controlar quién entra a la base de datos y qué puede hacer cada usuario. Podemos decir que el DBA funciona como una persona encargada de cuidar y proteger uno de los activos más importantes de la empresa, su información. DBMS o Sistema Manejador de Base de Datos. Relacionado con lo anterior se encuentra el DBMS o Sistema Manejador de Base de Datos. Este es el software que permite administrar la base de datos. Gracias al DBMS los usuarios pueden crear consultas, actualizar y organizar información sin tener que trabajar directamente con los archivos físicos. Por ejemplo, cuando una persona utiliza un sistema empresarial y busca un cliente por su nombre, detrás de esa operación existe un sistema manejador de base de datos que encuentra la información y la representa. También puede controlar permisos, evitar errores y administrar grandes cantidades de información. Entonces podemos decir que la base de datos contiene la información mientras que el DBMS es la herramienta que permite administrarla. Ese sería el DBMS, ¿verdad? Les hablaré sobre el capítulo 9, infraestructura de las redes en las empresas. Una vez que la información esté almacenada correctamente, necesitamos una forma de compartirla. Aquí entran las redes computacionales. Una red permite conectar dispositivos para que puedan intercambiar datos y compartir recursos. Por ejemplo, varias computadoras de una oficina pueden conectarse a una misma base de datos, utilizar una impresora común o acceder a Internet. Sin redes, cada computadora funcionaría como un equipo aislado. Comunicación de datos. El primer tema es este de comunicación de datos. Esto significa transmitir información entre dos o más dispositivos. Por ejemplo, enviamos un correo electrónico, la información sale de nuestro dispositivo, viaja hasta llegar al destinatario. Lo mismo ocurre cuando una computadora consulta una base de datos ubicada en el servidor. Para que la comunicación funcione correctamente se necesitan varios elementos. Debe existir un emisor que envía la información y un receptor que la recibe. También debe existir un medio por el cual viajan los datos. Además, los dispositivos necesitan reglas de comunicación para entenderse entre sí. Podemos comparar esto con una conversación entre personas. Si dos personas hablan idiomas completamente diferentes y no existe una forma de interpretación, la comunicación sería difícil. Algo parecido ocurre en las redes. Los dispositivos necesitan protocolos o reglas comunes para intercambiar información. Hardware de apoyo de comunicaciones. Para que una red funcione se necesita el hardware de comunicaciones. Aquí encontramos dispositivos como routers, switches y otros equipos encargados de dirigir datos. Por ejemplo, el router es uno de los equipos que ayuda a conectar a una red con internet. También se necesitan medios físicos o inalámbricos para transportar la información. Entre los medios físicos podemos encontrar cables, existen diferentes tipos y cada uno tiene capacidades diferentes. También encontramos tecnologías inalámbricas que permiten transmitir información sin utilizar cables. Un ejemplo muy común es el Wi-Fi. Gracias a estas tecnologías, teléfonos, computadoras y otros dispositivos pueden conectarse a una red desde distintos lugares. La elección del hardware depende de factores como la cantidad de usuarios, la velocidad necesaria, el tamaño de la empresa y el presupuesto disponible. Tecnologías para acceso a Internet. Internet se ha convertido en una herramienta indispensable para las organizaciones. Por medio del Internet las personas pueden enviar correos, utilizar sistemas en línea, comunicarse con clientes, realizar videollamadas y compartir información entre diferentes ubicaciones.
Más allá de memorizar cada una, lo importante es entender que una empresa debe elegir una conexión adecuada según sus necesidades. Por ejemplo, una oficina con pocos empleados tendrá necesidades diferentes a las de una empresa que utiliza sistemas en línea durante todo el día y posee varios sucursales. La velocidad es importante, pero también lo es la estabilidad. Una conexión rápida que se interrumpe constantemente puede afectar seriamente las operaciones. Imaginemos una empresa que procesa pagos en línea. Si Internet deja de funcionar, posiblemente no pueda completar las ventas. Por eso el acceso a Internet se ha convertido en una parte importante de la estructura empresarial. Conectividad de redes y computacionales. La conectividad significa que los diferentes dispositivos pueden comunicarse entre ellos. Una buena conectividad permite que la información circule de manera rápida entre las distintas áreas de la empresa. Por ejemplo, una oficina en la ciudad de Guatemala puede conectarse con otra sucursal ubicada en otro departamento. Ambas pueden utilizar el mismo sistema, consultar información y compartir archivos. Las redes también permiten compartir recursos. Por ejemplo, varias computadoras pueden utilizar una misma impresora, también pueden acceder al mismo servidor o a las mismas aplicaciones. Esto reduce costo y facilita el trabajo colaborativo. Una red bien diseñada puede mejorar mucho la productividad. Sin embargo, también debe protegerse correctamente. Una red sin seguridad puede permitir acceso no autorizado o pérdidas de información. Por eso se podría decir que esto reduce costos y facilita el trabajo colaborativo. Una red bien diseñada puede mejorar mucho la productividad. Sin embargo, también debe protegerse correctamente. Una red sin seguridad puede permitir accesos no autorizados o pérdida de información. Por eso, conectividad y seguridad deben trabajar juntas. Topología de redes. El último tema son las topologías de redes. Una topología describe la forma en que los dispositivos están conectados. Una de ellas es el topología de bus. En este caso, los dispositivos se conectan a una línea principal. Otra es la topología de estrella. Aquí todos los equipos se conectan a un dispositivo central. Es una estructura muy utilizada porque facilita la administración. Si falla una computadora, las demás pueden continuar funcionando. También existe la topología de anillo, donde todos los dispositivos se conectan formando un círculo, y esta topología jerárquica que organiza las conexiones en distintos niveles como las ramas de un árbol. Cada topología tiene varias limitaciones. La elección dependerá del tamaño de la red, los recursos disponibles y las necesidades de la organización. Ahora podríamos decir que estos capítulos nos ayudan, y si nos damos cuenta están enlazados entre sí. Imaginemos una empresa que tiene 5 sucursales. Todas utilizan una base de datos central donde se guardan ventas, inventarios y datos de clientes. Cuando una sucursal realiza una venta, la información debe viajar por la red hasta llegar al sistema central. Después otras sucursales pueden consultar el inventario actualizado. En este ejemplo, la base de datos corresponde al capítulo 8 y la red que permite transmitir al capítulo 9. Si la base de datos falla, la información puede perderse o quedar incorrecta. Si la red falla, los usuarios no podrían acceder a esta información. Por eso ambos elementos deben funcionar correctamente. Importancia para la toma de decisiones. Otro aspecto importante es la relación con la toma de decisiones. Una empresa necesita información confiable para decidir. Por ejemplo, antes de comprar más inventario, un gerente puede consultar cuánto producto queda disponible y cuánto ha vencido durante las últimas semanas. Si los datos son correctos, las decisiones también pueden ser incorrectas, ¿verdad? Pero además necesita tener acceso oportuno a una información. No sería útil recibir los datos 3 días después, cuando la decisión ha de tomarse. Aquí podemos observar nuevamente que la relación entre base de datos y redes. La base de datos garantiza que la información esté organizada y la red permite que llegue rápidamente a las personas que necesiten utilizar. Así la tecnología puede apoyar decisiones rápidas y mejores fundamentadas. Podríamos decir un ejemplo práctico. Para atenderlo mejor, imagínense un supermercado. Cada vez que un cliente compra un producto, el sistema registra la venta. Esta información se guarda en una base de datos. El inventario se actualiza en automático. Si se venden 10 unidades de un producto, el sistema disminuye esas 10 unidades. Cuando el inventario llega a cierto nivel, puede generar una alerta para realizar un nuevo pedido. Al mismo tiempo, las computadoras de cajas están conectadas mediante una red. También puede existir terminales en bodega, administración y compra.
Todos estos equipos necesitan comunicarse, entonces la información de ventas se guarda gracias a la base de datos y circula mediante la red. Esto permite que el gerente pueda conocer prácticamente en tiempo real qué productos tienen más movimiento. Es un ejemplo claro de cómo los conceptos del capítulo 8 y 9 aplican en una empresa real. Gracias por su tiempo.